Vamos a hablar de técnicas de engrosamiento de pene, en concreto del uso de mallas dérmicas, de mallas que se colocan alrededor del pene, versus la técnica NEF, que es la técnica que utilizamos nosotros actualmente. Como es lógico, es una técnica que hemos desarrollado nosotros y que nos parece muy interesante. Empleamos celulitas que viven en el abdomen, se colocan a nivel profundo, no es un relleno, no es algo que coloquemos exógeno. De hecho, el paciente acaba la cirugía y ve su pene exactamente igual, no lo ve con mayor volumen y va a tardar unos meses en verlo, porque esas células tienen que crear colágeno. Es una técnica que creemos que es muy buena, de hecho sabéis que la tenemos publicada a nivel científico, pero no es magia y tiene sus resultados que creemos que son mucho mejores que otras técnicas, pero insistimos que en medicina nunca hay algo que sea correcto y algo incorrecto, sino que hay diferentes opciones y se trata de analizarlas. ¿Cuál es el problema de las mallas? La malla no deja de ser como si fuera un folio que nosotros vamos a coger, vamos a doblar y vamos a rodear con él el pene para generarle un grosor. Entonces todo el grosor que tenga la malla va a hacer que el pene parezca más grueso. Perfecto. Pero eso tiene varios problemas. El primer problema es que la malla se coloca con una longitud determinada. Si la malla mide 7, mide 7. Si mide 10, mide 10. Entonces se pone generalmente con el pene estirado pero en reposo. Cuando esté en erección, la parte interna del pene, esa parte que tocamos pegada al hueso que está dentro y salga hacia afuera, no va a estar con el mismo grosor. Pero sobre todo el glande no va a tener el mismo grosor que esta parte. Mientras que con la técnica que nosotros empleamos, como ponemos células dentro del pene, esas células se mueven, son como peces en un acuario y llegan al glande y llegan a la parte posterior del pene haciendo un engrosamiento que debiera ser homogéneo. Segundo término, esta malla se está poniendo aquí debajo, entre la piel del pene y las fascias del pene. Esto es un cambio de sexo, tenemos aquí las fascias por fuera de esa fascia. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Que aquí me va a generar una cicatriz. La malla se creó en su día para pacientes quemados, me quemo aquí, me van a poner un trozo de piel de la pierna y se me va a quedar la piel pegada a los tendones y no se van a mover bien y se va a romper la piel. Entonces pongo una malla por medio. Eso lo que genera es una cicatriz enorme. Si yo tengo mi pene en reposo, le pongo una malla alrededor y me genera una cicatriz, cuando el pene intenta ponerse en erección, le va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la sangre llega al pene por un gradiente de presión, de la zona donde hay más presión a donde hay menos. Si alrededor del pene hago algo, una cicatriz inelástica, que no tiene elasticidad, conforme se va llenando de sangre, cada vez le cuesta más, llegar sangre nueva. Por lo tanto, la erección es más débil y el tamaño del pene en erección más pequeño porque ha llegado menos sangre. Y ese es uno de los problemas principales que nos encontramos. De hecho, viene mucha gente a que le intentemos resolver el tema de las mallas porque los últimos 10 años se ha utilizado mucho y como siempre en medicina, pues hay veces que hay elementos que con la mejor intención de los médicos parece que van a ir muy bien y después generan problemas en el largo plazo y por eso es tan importante el sentido común. Después, el factor intercurrente que más os importa a vosotros, la estética. Porque si os enseño fotos de penes con mallas, me vais a decir, uff, yo eso no lo quiero, lógicamente. Pero cuando vemos un pene que es mucho más ancho que su glande, o vemos un pene que es mucho más grueso que su glande, o vemos un pene que tiene mucho más que su glande, pues la verdad es que el resultado no es a priori lo que el paciente está buscando. Así que insisto en lo de siempre, no significa que las mallas estén mal, sino que pueden dar este tipo de problemas y hay que ser muy consciente de ellos.